Buenas tardes y bienvenidas todas y todos esta tarde calurosa de este extraño mes de abril que estamos viviendo a una más de las presentaciones de novedades de la Editora Regional de Extremadura que realiza la Escuela de Letras de Extremadura a través de su programa de actividades complementarias y que nos permite conocer a autores, en muchos casos jóvenes autores, como es el caso de Anabel Rodríguez, y conocernos entre los autores, sino su obra y poder conversar con ellos y también, como siempre, charlar un poco sobre pues sus hábitos de autor, de escritor, incluso los más físicos, que tanto tienen que ver con una escuela de letras como la que estamos. Lo que nos lleva, por otro lado, a agradecer a UPEX la oportunidad que nos da, agradecer en este caso además siempre a Rodrigo Barril, que nos acompaña todas las tardes y que hace que esto sea fácil y posible. También al Plan de Fomento de la Lectura de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, que a través de su Facebook permite que estas charlas se puedan ver en muchísimas bibliotecas y después queden, como todos sabemos, en el repositorio de YouTube de la Escuela de Letras. Bien, pues con nuestro agradecimiento, creo que no es necesario presentarme, pero en todo caso lo hago. Soy Luis Sáez, en la actualidad director de la Editora Regional de Extremadura, que es una editorial pública que depende de la Junta de Extremadura desde hace 39 años y que, de alguna manera, ha acompañado el devenir cultural de nuestra comunidad dentro y fuera, además en su proyección dentro y fuera, a lo largo de estos años, de manera que el catálogo de la editora es de alguna manera una especie de crónica o de memoria cultural de Extremadura. Incluso creo que podemos atrevernos a decir que de la mejor cultura que se ha escrito o que se ha investigado en Extremadura. Y es un poco el caso de la colección dentro de la que se encuadra el volumen que hoy presentamos. Esa colección se llama Geografías y trata de cartografiar la nueva literatura y los nuevos nombres de la literatura en Extremadura. La nueva literatura en el sentido pues, de las propuestas más rompedoras, más originales, más atrevidas en algún momento y que, pues de algún modo responde a uno de los mandatos de la editora. La editora cuando se crea tiene dos mandatos. Uno, rescatar el patrimonio humanístico y el otro, proyectar el talento de las autoras y autores extremeños. Y hoy venimos a hablar del talento de una autora que es Anabel Rodríguez a raíz de esta novela. Esta novela se llama El credo de los suicidas, es una novedad que está ya distribuida en librerías y que, pues sobre la que va a hablar, por supuesto, su autora, que es quien debe hacerlo, pero sí que es interesante dar algunas pinceladas de tanto de su trayectoria como de la misma novela. Por lo que se refiere a Anabel Rodríguez, es una autora que tiene una proyección de alguna manera poliédrica, es decir, es una autora que profesionalmente es muy conocida en el ámbito de la abogacía como tal, además está como abogada, está especializada en uno de los temas en los que está especializada es cercano a todos nosotros, que es el de los derechos de autor. Es además eh, tertuliana en distintos programas de televisión y de radio, seguro que es muy conocida, y además es escritora, narradora. Como tal, ha publicado dos novelas, Azaría en el año 2015 y Perdedores en el año 2020, dos novelas que están de alguna manera vinculadas, o que alguna vez se ha podido vincular, a este fenómeno mucho más amplio de lo que la propia palabra designa, que es la novela negra, y en el que ella se ha sentido muy cómoda hasta que ha decidido dar de alguna manera un cierto salto con este El credo de los suicidas, donde se acerca mucho más a la ficción psicológica y de alguna manera a la narrativa clásica. Por eso, por esa idea de la ficción psicológica, todos los libros de la colección Geografía tienen un mapa o un plano, y en este caso, el plano que aparece es un plano del primer tercio del siglo XX de la ciudad del Cairo. Y es un plano que genera de entrada una sensación de abigarramiento, incluso de caos, que nos parecía que era muy a propósito para tratar un tema, uno de los varios temas, porque no es el único tema, ni mucho menos que aparece en la novela, que es, y el título así lo dice, el suicidio. Hoy en nuestro Twitter tuiteábamos una página que ayer publicó en El País Cecilia Borrás a propósito del tabú de la palabra suicidio y de cómo aparece o no aparece en nuestra conversación cotidiana y en la literatura y en el cine y en distintas manifestaciones culturales. Creo que en este sentido el texto que ha publicado, la novela que ha publicado Anabel, es verdaderamente valiente
y tiene bastante que ver con un cierto compromiso o activismo incluso que como escritora mantiene. De hecho, en su blog, por ejemplo, podemos encontrar multitud de entradas referidas a escritoras, a autoras en las que está investigando ahora, de manera que esa reivindicación de asuntos que están en la agenda contemporánea y bueno, en nuestra conversación, creo que hacen esta novela verdaderamente atractiva. Es uso la palabra novela, pues, porque es así, pero quizás sería más apropiado usar una palabra francesa, es una nouvelle, es decir, una novela corta, está a medio camino entre un cuento extenso, un relato extenso, lleno además de sugerencias, y me gustaría luego preguntarle a Anabel si alguna de estas sugerencias llegó a ser en su cabeza en algún momento un relato mucho más extenso, incluso una novela, pero también una novela en la que a partir de unos mimbres que son muy de la narrativa del siglo XX, una narrativa que se caracteriza por un lenguaje directo, pero al mismo tiempo un lenguaje lleno de matices. En este caso, y es complicado contar cosas de la novela y no contar demasiado, pero en este caso sí tiene que ver con un encuentro fortuito, inesperado, un encuentro que de alguna manera es un secuestro, pero un secuestro que se plantea de una manera tan inversa, tan diferente, que el lector primero se va a sentir cautivado por esa situación tan, podemos decir, peregrina de alguna manera, pero que sin embargo, gracias a la habilidad narrativa de Anabel, pronto esa situación le va a parecer al lector absolutamente razonable, puesto que su atención se va a centrar no tanto en esa circunstancia, sino en las historias que va a generar, historias que tienen que ver con la memoria e historias que tienen que ver con el presente de los personajes. Porque esta es sobre todo una novela de personajes, ahora ya hablará Anabel de cada uno de ellos, de personajes fuertes, de personajes, al contrario, desdibujados en otros momentos, algunos desdibujados porque aparecen desde la memoria, porque aparecen desde el peso de lo que Natalia Ginsburg llamaría el léxico familiar, es decir, esas referencias que todos tenemos y que en ocasiones nos resultan casi ataduras de una forma de hablar del destino casi permanente, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de ti? ¿Cómo es? Qué es lo que tu carga genética te ha transmitido? Y que, bueno, que en todo caso tiene mucho que ver con un tipo de literatura en la que, pues posiblemente llevado el lector por la fascinación del texto, por el humor, incluso la ironía, que en ocasiones destella, por la, por la forma en la que en otros momentos brilla el cambio de repente, el cambio de escenario, el cambio de situación, o la frase que no se esperaba, pues permite al mismo tiempo que el lector, cuando cierra este libro, de repente se da cuenta de que ha dedicado buena parte de ese tiempo pasado y lo va a dedicar en el presente a reflexionar sobre asuntos tan serios como la vida, la muerte, el suicidio y, bueno, pues el destino nosotros mismos trazamos con nuestras acciones. Bueno, pues quien de verdad tiene que hablar de todo esto no soy yo, sino que es Anabel Rodríguez, a la que damos ya la bienvenida. Buenas tardes, Anabel, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué Pues tal? nosotros encantados y deseando oírte. Ya sabes que estamos como 40 minutos más o menos que se hacen cortos, pero está bien que se hagan cortos. Y casi que te invitaba a arrancar leyendo un fragmento que tú quieras, el fragmento que más te apetezca, del comienzo, donde sea, para que los que nos acompañan y las que nos acompañan tengan una idea de cuál es el tono en el que se va a encontrar este texto. Pues el fragmento que más le llama la atención a todo el mundo es el inicio del capítulo 3. Yo creo que porque es la frase realmente es la base del relato, aunque esté colocada en mitad del relato, en el capítulo 3 sí que realmente es el comienzo. Luego lo explico por qué, pero es el comienzo de la novela. Y dice: provengo de una insigne familia de suicidas frustrados, dice Tomás con calma, como quien tiene interiorizada esa frase en lo más profundo de su ser. No sé si frustrados es la palabra correcta. Tal vez fracasados nos defina mejor, aunque no hay tanta diferencia entre lo uno y lo otro. El diccionario equipara la frustración de un hecho y el fracaso de un proyecto. Sin embargo, siempre he creído que el frustrado avanza menos en su actuación que el fracasado. El fracasado pone todo su empeño para llevar a buen fin algo y no lo consigue, pero el frustrado no está comprometido del todo con su proyecto. De alguna forma, no pone toda la carne en el asador,
ni actúa con suficiente empecinamiento para culminar su obra. Aunque parezca una estupidez, este razonamiento me costó una discusión con un amigo que mantenía que eran los frustrados y no los fracasados los que más empeños ponían en esa actuación. Con tanto discutir no llegamos a ninguna solución. No sabemos si es más respetable un fracasado o un frustrado. La verdad es que el inicio da una idea perfecta de cuál es el tono de la novela. Esa referencia familiar, al mismo tiempo esa discusión que es si la leemos con frialdad, absolutamente cierta, esa discusión de entre fracasado y frustrado, y al mismo tiempo ese toque irónico que tiene que alguien discuta sobre esto, ¿no? Parece que incluso hay determinados tabús sobre los que no queremos nunca hablar y sin embargo, bueno, pues aparecen en la novela. Anabel, ¿qué te ha inspirado este texto? ¿Cómo de repente decides escribir sobre el credo de los suicidas? Yo creo que el suicidio es un tema que a mí, como a mucha gente, me preocupa mucho, pero en realidad todo empieza, yo escribo por las mañanas, hago varias páginas, donde, bueno, pues escribo lo que se me viene a la cabeza. Unas veces son mis pequeñas o grandes miserias, otras veces son cosas que me pasan, otras veces cosas, frases que escucho. Y eso lo dejo reposar y al cabo del tiempo lo paso a otra libreta. Entonces me encontré con una frase que decía: provengo de una insigne familia de suicidas frustradas. Y, y me chispeó la frase y la pasé a la siguiente libreta, que es la libreta de a ver si se me ocurre algo con esto. Y se me ocurrió. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí construí la historia, que en realidad es la historia, la premisa de la historia es que un hombre en un hotel secuestra a otro eh, para que lo acompañe en los últimos momentos de su vida porque ha decidido suicidarse. Y a partir de ahí, pues son muchas reflexiones sobre la vida, sobre el suicidio, sobre la presión social en muchos casos que padecen ciertas personas. Es una novela que es con mucha presión en el tiempo, es un momento muy opresivo, son unas horas muy opresivas en las que se desarrolla, es un lugar muy concreto en el que se desarrolla y bueno, pues tiene mucha presión a la hora de estar narrada y de estar contada, creo yo. Y eso pues también le da cierto tirón para el lector, básicamente. Efectivamente, yo estoy de acuerdo que tiene una cosa un poco de muelle, es decir, hay al mismo tiempo una compresión enorme del tiempo que lo acerca, y ahora hablamos al teatro, y sin embargo está cuajada de otras historias que son que remiten a otro tiempo y a otro tempo también, ¿verdad? Sí, Hay otra forma de contar y de referirse, y que emparenta con una literatura que es la literatura del 20, la literatura de las novelas Río, la literatura de las sagas familiares, etcétera, sí. ¿verdad? En ese sentido sí que quería preguntarte por los personajes, porque la novela tiene muchos personajes, dos fundamentales, pero muchas referencias. Incluso en la novela, al final, junto con el colofón, se podría haber dejado una especie de árbol genealógico para que el lector lo fuese rellenando, ¿verdad? Sí. ¿Cómo creas tú esos personajes? ¿Y cómo Pues, interfieren uno con el otro? ¿cómo interfiere el uno con el otro? Es que uno es la respuesta que el otro no espera, creo yo. Entonces, uno es la respuesta que el otro no puede suponer en ningún momento que va a tener ahí. Y por así decirlo, es su opuesto, que le da una contestación que él no esperaba recibir en ningún momento, ¿no? Y es donde viene el momento árbol, el momento saga. El otro día me decía alguien que me quiere mucho, dice: es que a mí me recordaba a los Buen Día con 100 años de soledad. Digo: hombre, no te pase, que no estamos en eso, pero sí que es cierto que hay una referencia, sí que hay una saga familiar importante, es una saga en este caso de suicidas, de personas que han intentado por determinados motivos, en determinados momentos, quitarse la vida, ¿no? Y eso es lo que las une y lo que está allí metido en este relato tan compacto. ¿Cómo surge? Pues la verdad es que va surgiendo de poco a poco y cada personaje pues a veces surge de noticias de periódicos, otros de reflexiones, otros de conocimientos que te vienen referidos por alguien, lo que le sucedió a no sé quién, lo que le sucedió a no sé cuánto, por lecturas, por 50.000 cosas que vas haciendo un compendio y vas creando esas familias y vas creando ese grupo de personas que desean no continuar viviendo por determinados motivos. Eso, la verdad es que nos lleva a preguntarte muchas cosas. Una de ellas tiene que ver con la parte más literaria y otra con la parte más pues conceptual. La parte más literaria
claro, date cuenta de lo que estás contando. Iba a decir, con toda la voluntad del mundo, es de un dramatismo tremendo. Ese dramatismo no solo tiene que ver con el sentido de las cosas, sino también con su género literario. Es decir, esta novela es una novela que tiene, de alguna manera, una vecindad grande con el teatro, ¿verdad? ¿O Sí. es una sensación del lector o tú eres muy consciente de esto? Pero lo gracioso es que yo he sido consciente después de escribirla. Quiero decir que yo la fui escribiendo, la escribí y es que es una novela que se escribió muy compulsivamente, no sé cómo decirte. La escribí como, salió como, no te digo del tirón porque eso no es verdad, ¿vale? No, no es cierto, pero sí que es una novela muy, como que hago, en este caso hago un esquema y a partir de ahí sale, sale, sale. Con esta frase que te comento, sale, sale, va saliendo, se va cuadrando. Y entonces, desde el primer borrador, aunque varía lógicamente hasta el final, pero es una cosa como muy, que tengo como muy clara en la cabeza. Pero realmente yo no lo veo como obra de teatro hasta que X tiempo después yo la reviso y digo, oye, pues si esto parece una obra de teatro, porque yo nunca he escrito teatro, lógicamente, o sea, de estas cosas que tú dices, pues es que lo parece, y realmente lo parece. Creo que tendría una adaptación muy buena, no porque lo diga yo, que también, que la novela es mía, también lo digo, pero eh, en realidad soy. Pero es cierto que la tiene, o sea, de estas cosas que tú lo vas viendo en distancia, porque tú escribes y luego tratas de distanciarte de lo que has escrito, porque si no es muy complicado. Y cuando te vas distanciando dices, sí, sí, es que esto realmente es una obra de teatro. No sé, fíjate, incluso a veces pienso que no sé si sería una obra de dos personajes o una obra en la que los dos personajes puede entrar alguien más ahí a contar las historias de esta familia de suicidas frustrados. No, no sé cómo, porque ya te digo, yo no escribo teatro, entonces de momento no sé cómo lo encajaría. O incluso un manga o algo así. Yo que tengo una hija que es muy mangaka, estoy intentando vendérselo a ver si acaso me la hace manga. Pero bueno, estoy en ello. A ver si se deja. Pues yo creo que como serie, no como serie, no, pero quizá como película, sí. Es decir, me refiero a que el tiempo está muy constreñido. Que Sí, sí. desde mi punto de vista, una de las virtudes del texto es que dos personajes que están viviendo una situación muy intensa y casi en tiempo real, es decir, al mismo tiempo en el que el lector pasa las páginas, es cuando ocurre, no hay un lapso de tiempo que diga, ha pasado 2 meses, ha pasado una semana, ni nada por el estilo. Bueno, Y sin embargo, ellos al mismo tiempo lanzan una especie de anzuelo, que es el de contar algunas historias familiares y que, como tú has dicho, de esa familia en la que el suicidio acaba siendo, si no una costumbre, sí al menos un rito. Y de manera que el lector está tanto sabiendo que como en una pantalla ocurre algo y en la otra otras cosas diferentes, ¿verdad? Eso, claro, lo emparenta muy bien con el género de la novela corta. Es decir, la novela corta exige que no puede ser una novela coral, no puede ser una novela con demasiados personajes, no puede ser una novela con muchas cosas que no pueden ser. Al contrario, exige que no haya ni una sola palabra que sobre. Yo me imagino que tú en tu redacción tengo la impresión de que has cortado mucho, has podado muchísimo de la historia inicial para quedarla muy constreñida a ese duelo, casi, por usar una expresión muy de cine, ese duelo interpretativo entre los personajes. pero es que tanto, tanto, tanto corto que hay un momento en el que digo, se me ha ido la mano aquí, se me fue un poquito la mano. Sí, la novela, y es más, yo creo que podía haber requerido incluso otros capítulos distintos, otros reflejos distintos del suicidio en otras personas, por ejemplo, las familias que se ven damnificadas por el suicidio, ¿no? Por ejemplo. Y lo pensé así en su momento, pero al final quedó así. O sea, al final quedó lo que hay. Y bueno, pues sí que se poda mucho, se corta quizás demasiado a veces, pero yo es que, sinceramente, no creo que la novela requiriese más, ni que requiriese tampoco, Mm, porque se pueden explicar determinadas cuestiones. Es que no quiero entrar porque si no hago sí, spoilers, es lo que te digo, pero sí. Yo creo que es que una, hay, es hay una hay novela, claro. cuestiones que la gente me dice, bueno, es que al final no sé por qué este quería hacer esto. Digo, es que yo no quiero que tú lo sepas, es que yo quiero Claro, que tú creas lo que quieras, que tú lo interpretes, que tú lo figures, que sea lo que tú quieras, que eso ya no es mío, es tuyo. Entonces, interprétalo tú como quieras. Tú eres lo suficientemente inteligente como lector para inventarte lo que quieras, para creer lo que quieras, para formar lo que quieras ahí. Entonces, ahí la novela se queda sin varias respuestas, pero a propósito. O sea, y es una novela que se concluye en sí misma, que no es decir que no concluya, la novela concluye, pero te quedas sin varias respuestas. Y oye, a mí me parece que es lo suyo, que la gente le dé sus propias respuestas si quiere. claro. No sé.
Pues entre esas respuestas está el tratamiento de un tema que hemos comentado al principio, que es un tema muy serio. Un tema muy serio que tú abordas desde muchas ópticas, ¿no? No solamente desde un tratamiento muy humano, sino también con algunas herramientas literarias, como puede ser, como hemos dicho antes, algunas gotas de humor o de ironía, que incluso, no sé si es que es buscada siempre, pero que ni siquiera es forzada, porque es que las propias circunstancias de la vida hacen que, bueno, pues que todo lo que en un primer momento era un drama luego se repite como una comedia, como una farsa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te planteas tú trabajar literariamente un tema tan serio, tan dramático, tan trascendente como el suicidio? Es decir, que esa materia no te da un poco de incluso de miedo Mucho, como mucho escritora. miedo. Mucho miedo, porque más que nada es que no sé la reacción. De hecho, la novela ha estado mucho tiempo en el cajón y es algo que he dicho porque me daba mucho reparo. No escribirlo, que escribirlo lo escribo y puede quedar para mí, pues, sino publicarlo. Porque es un tema muy delicado, es un tema que todavía es muy tabú, lamentablemente, y, y me preocupaba mucho cómo pudiera caer. De hecho, por ejemplo, en Internet, creo que hasta hace 2 días prácticamente yo no sacaba el título en sí entero, porque me decían, oye, que los algoritmos te van a bloquear, como pongas suicida, suicidio. Y ese que sea verdad, es que a lo mejor el título que le he puesto también a la novela tiene narices, pero es que tenía que ser así, o sea, es que me da igual, era lo que pedía la novela, es lo que pedía el relato, no le voy a dar otra cosa ni voy a falsearlo por los algoritmos, si no le gusta a los algoritmos, ¿qué le vamos a hacer? Oye, es así. En cuanto al toque humorístico, yo creo que la vida, incluso los momentos más dramáticos, que es dramático, un suicidio es, y un asesinato y una muerte en general son cuestiones extraordinariamente dramáticas, pero la vida en sí, en el día a día, muchas veces tiene momentos muy dramáticos. Pero los humanos, las personas, nos las apañamos para, incluso en esos momentos más dramáticos, darles cierto, no sé si sentido del humor, porque tampoco creo que la novela tenga sentido del humor, no sé si es ironía o si es que la vida es así muchas veces, es que no sé decirte, es que tú vas a un entierro y estamos siempre con la tontería y el tópico de que es verdad que en los entierros se cuentan unos chistes estupendos. Yo espero que en el mío se cuenten unos chistes fabulosos, pero es que, no sé, tenemos que minorar de alguna forma la tragedia. Yo creo que nuestro propio cuerpo nos pide en determinado momento en el que estamos viviendo cosas muy trágicas, tratar de minorarlo como podamos. El sentido del humor es una forma fundamental de minorarlo, que tampoco creo que de verdad tenga sentido el humor. No sé si tiene a veces ironía o si tiene sarcasmo, pero realmente no es que pretenda hacer reír, o sea, porque no pretendo hacer reír, pero sí que es cierto que bajar un poquito el nivel de dramatismo, ¿sabes? Porque ya en sí el tema es objetivamente, no necesita adorno, o sea, el tema en sí es objetivamente fuerte, no necesita mucho más, no necesita que yo le dé un empujón. Pues ahora que hablas de los algoritmos y el título, a mí el título me parece fantástico, porque la verdad es que no es fácil que un título recree tan bien el espíritu de un texto. Y en ocasiones no es necesario, simplemente con que te llame la atención y no sea muy disparatado está bien. Pero el credo de los suicidas hace, bueno, aparte que habla efectivamente de lo que trata el libro de los suicidas, ese credo creo que tiene de alguna manera un vínculo directo con esa primera frase y el resto del texto. Es decir, mira, es que vivimos las personas que aparecen en el texto, no nosotros, las personas que aparecen en el texto, los personajes, bajo un credo. Y ese credo es el que repite continuamente al menos uno de ellos y el otro trata de, bueno, pues de poner en circunstancias o incluso en interrogación, ¿no? Entonces, me parece que está bien. No sabía yo que los algoritmos te ponían, creo que pones un asterisco, hay que poner un asterisco, ¿no? O algo Yo así. sí, he puesto asteriscos hasta hace 3 días, que ya he dicho, mira, los algoritmos que hagan lo que quieran, que ya está, si lo hacen, pues ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte. Pero es que me parece que es un poco castrarme yo, Claro. innecesariamente, porque tampoco estoy favoreciendo ni mucho menos el suicidio, ni al Al contrario, contrario. estás pidiendo que se Pero, reflexione. pero claro, nunca, los algoritmos no lo saben, los algoritmos son lo que son, una inteligencia Claro. muy, muy Sí, y limitada. es verdad que hay una tendencia contemporánea muy anglosajona, o más bien como de campus americano, a evitar en la literatura aquello que incomoda. Estas historias que hay en las universidades americanas, igual que hay centros para sentirse seguro, los alumnos, se trata de evitar los textos literarios
que tratan asuntos incómodos, lo que por otro lado acaba evitando todos los textos literarios de la historia de la humanidad, si te pones a pensarlo, porque en todos hay, al menos en todos los que hemos hecho Merecen la clásicos pena. nuestros, claro, lo tienen, ¿no? Es decir, desde Ulises lleno y la Odisea llena de violencia Por hasta ejemplo. la transformación, la metamorfosis de Kafka, que no deja de ser terrible lo que le va a pasar a ese personaje. Entonces, bueno, pues, pero bueno. Oye, me gustaría pedirte otro fragmento para que cambiemos un poco de tercio, para que hablemos de Anabel Rodríguez, autora, ¿vale? Otro fragmento Sí, distinto, el pero que quieras. de esta novela también. Vale, 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 Sí. vale, vale. Espérate que busque algo. Algo que te gusta a ti. Pues mira, permíteme hablarte de la tía Pilar. Es mi perturbada favorita. La más querida. No sé si porque me hace más frágil se me hace más frágil que el resto. Desde pequeña se encargaron de envolverla en un halo de romanticismo, tejiendo una tela araña que terminó por atraparla. Era la niña de los ojos de su madre, de su padre, de sus hermanos y demás montes. La niña que crecía de forma irregular, era propiedad de su madre, el apoyo de su vejez. Mi bisabuela la ató tan en corto que la privó de la posibilidad de defenderse ante cualquier ataque de la vida. Y el ataque llegó porque debía hacerlo, y lo hizo con cuerpo de hombre maduro, atractivo, casado y con hijos. Para mayor aflicción familiar, militante activo de un partido de izquierda. Hoy puede parecer ridículo, pero entonces no lo era. Fue un escándalo que inundó la ciudad. Esa niña que había sido tan buena, de misa diaria, siempre aferrada al brazo de su madre. Esa niña que nunca dijo una mala palabra. Esa niña que no se atrevía a mirar a los ojos de nadie de pura timidez. Esa niña que debía andar por los 20 años y continuaba siéndolo. Esa niña se enamoró. Perfecto, fenomenal. Pues me gustaría que comentásemos un poco tu trayectoria como autora, porque a mí me parece muy interesante que como abogada, que es tu profesión, estés tan vinculada a la literatura porque te permite una perspectiva muy diferente de lo que, al fin y al cabo, la literatura trata de la vida y de la gente. Y seguro que tu perspectiva te ofrecerá no solamente muchos casos, sino muchos motivos de reflexión que en algún momento incluso puede que haya una especie de justicia poética para que aparezcan en los textos donde tú puedes incluso resolver la vida de una manera diferente a como lo hace la vida real. Que tú has estado, y para empezar ya una primera pregunta, tú has estado o estás vinculada, Anabel Rodríguez, escritora, con ese conglomerado enorme que es la novela negra, o has estado cercana, ¿verdad? Sí, sí, me gusta. Yo, de hecho, me gusta mucho la novela, más que negra, detectivesca. Yo era muy de novela, soy muy de novela detectivesca. Anne Perry, que ha fallecido hace unos días, me tenía fascinada con la saga esta de Pitt. Creo que Sí. no me la he llegado a leer entera, pero bueno, Anne Perry en sí es un personaje de novela negra y que daría para hacer Asesina a ella misma, claro. ella Claro. misma, ¿no? Pero ya no solamente eso, sino tú ten en cuenta la pena que se les impuso en su momento por cometer un asesinato. Fue un asesinato conocidísimo en los años 50 en Nueva Zelanda. Se les impuso como pena X años de cárcel, que el sistema ya anglosajón es distinto del de aquí. Cumplieron menos porque eran menores. Es que, bueno, no sé si la gente lo sabe, pero eran dos amigas y mataron a la madre de una de ellas. Gente que hay para todo en el mundo, pero bueno. Entonces, bueno, la otra condición de la pena es que no volvieran a verse nunca más en su vida. O sea, para poder seguir libres no podían volver a verse nunca más. Entonces, a mí, esa parte de la pena, por ejemplo, es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que a lo mejor me da algún día para escribir algo porque es algo que se me ha quedado como aquí colgando. Pero sí, me gusta la novela negra, me entretiene mucho. Y, por ejemplo, Azaría, lo que pasa es que yo siempre he intentado coger la novela negra o la novela de detectives de otra forma, porque hay cosas que están hechas, están muy bien hechas. Entonces, si está bien hecho, ¿para qué lo vas a tocar tú? Pero, por ejemplo, Azaría era coger una novela negra y cambiarla a otro ambiente. El ambiente era un pueblo del sur de España, evidentemente, en una época distinta, en la época de la dictadura de Primo de Rivera, en los años 20. La época de los años 20 es una época interesantísima en España, que da mucho, mucho, mucho de sí. Una época en la que la mujer comienza a liberarse y termina una etapa de liberación en los años 30 ya con la República, ¿no? Pero ya en los años 20 empieza a estudiar, empieza a formarse, empieza a ver licenciadas en Derecho, vamos, los había de antes, pero ya que quieran ejercer, que... O sea, es como una ebullición, ¿no? Pero yo lo que quiero es llevármela a un pueblo. ¿Por qué? Porque siempre tuve la sensación de que los pueblos han estado como muy abandonados, como que no, la gente no contaba cosas de los pueblos más que allá de los que vienen de fuera,
para contar cosas de aquí, ¿no? Y siempre con una perspectiva como muy lejana y muy como estoy por encima de vosotros, ¿no? Me termina de gustar y como yo, bueno, yo me crié en un pueblo, pues dije, me apetece contar algo que pase en un pueblo, pero que sea factible que pase. Y me encantó que mucha gente creía que era su pueblo, porque y en realidad no era ningún pueblo, o son muchos pueblos, pero eso es una cosa que me encantó. Y luego cogí como protagonista a una mujer, que era una solterona con 27 años, o sea, la solterona es impresionante, Sí. y cogí muchas temáticas de pueblo. Y creo que quedó una cosa, para ser la primera novela, quedó una cosa muy curiosa, muy curiosa, que fue como una novela como muy orgánica, fue creciendo ya sola. También es cierto que era mi primera novela, entonces yo iba creando, escribiendo, y era como muy folletinesca y muy orgánica, como que iba ella un poco así por libre. No sé si porque tampoco yo sabía controlarla bien o qué, pero bueno, yo estaba en ello, ¿no? Entonces, el resultado yo creo que fue divertido para mí escribirla y me apetecía mucho escribir sobre el sur y escribir sobre Extremadura, pues sí, escribir sobre Extremadura desde otra perspectiva. Es decir, en Extremadura pueden pasar las mismas cosas chungas que en Suecia, por mucho que leáis novela negra sueca. A ver si me entiendes. Y a las 4 de la tarde tú sales en Extremadura y es la misma poca gente que en una Noruega en invierno a las 3 de la tarde. A ver si me entiendes. Y te va a dar el mismo miedo. Era un poquito lo que yo quería hacer, transmitir este ambiente, ¿no? Y en la segunda, en Perdedores es una novela que está basada en hechos reales, en un crimen real, que fue el crimen del capitán Sánchez, que sucedió en 1913. Entonces esa tiene muchísima documentación, pero yo en sí no quería hablar tanto del crimen, que es una cosa que era muy conocida, que además ya había salido en una serie en los años 80, en La huella del crimen, muy bien hecha, el capítulo por Vicente Aranda, que voy a decir yo, si ya la ha contado Vicente Aranda divinamente, ¿no? Pues entonces lo que hice fue irme a lo que a mí me interesa, a los abogados. Entonces cogí, por un lado, lo que era una familia muy desestructurada, que era esta familia a la que le doy voz a través de una niña, y por otro lado, el papel de los abogados y de los medios de comunicación entonces, porque ten en cuenta que estamos hablando de una sociedad, la española, que en ese momento hay un nivel de analfabetismo enorme, pero en el que se creaban unos estados de opinión a través de la prensa escrita increíbles. O sea, la gente se movía a través de lo que decían los periódicos. Entonces quería eso, ensamblarlo también, y la vida de los letrados, que muchas veces nuestro trabajo es muy ingrato y muy desconocido, y tenía ganas de reivindicarlo y que la gente vea pues los comederos de cocos que tenemos muchas veces, la vuelta que se le da a las cosas y cómo la justicia a veces puede ser justa o puede ser terriblemente injusta, ¿no? Entonces, bueno, pues intenté, y que uno puede ser culpable de determinadas cosas, pero no tiene por qué serlo de otras. En Perdedores le di muchísimas vueltas, más que a la novela negra en sí, al mundo de la justicia. Por eso, aunque haga novela negra, siempre quiero darle un plus de algo, ¿sabes? Un plus, algo que vaya más allá. Y porque creo que es lo que al final enriquece la novela y te puede permitir que, aunque tengas determinada etiqueta, pero que no sea una etiqueta simple, no sea una etiqueta vana, no sé cómo decirte, sino bueno, siempre deja algo un poquito más allá. Sí que es verdad que hoy día novela negra en realidad no significa mucho, en tanto que hay tanto dentro. Tú has hablado de hecho, tu segunda novela sería un true crime, de alguna manera, pero donde no te centras en, como tú has dicho, En en el el crimen en crimen, sí. sino en el proceso. Muchas estoy pensando, por ejemplo, algo muy parecido que ha hecho Luis Rosso hace nada, El crimen de Malladas, que tú Sí, presentaste aquí, sí, sí, y en sí. donde en realidad lo que hay es un dibujo de época terrible. Estoy pensando en esas otras que son muy clásicas y en realidad lo que hay es un enredo que, bueno, pues que de detectivesco mucho más normal, en fin, que sí que es verdad y que tienen, desde luego, el favor de los lectores. Yo reconozco que miro con bastante, no antipatía, pero sí con, bueno, pues poniendo un poco entre paréntesis, cuando alguien muy famoso de televisión y tal, pues de repente publica su primera novela, siempre novela negra, porque tengo la impresión de que se han dejado llevar por un río que no es el suyo. Pero sí que es cierto que, de alguna manera, el papel de la narrativa clásica lo ha asumido hoy este tipo de novela. Tú, como escritora y como abogada, ¿por qué crees que a los lectores les gusta tanto? No tengo ni idea, pero es como un poco, tú dices, bueno, que coge la cuestión de la narrativa clásica, es posible, pero tú fíjate, por ejemplo, también la novela romántica, la cantidad de gente que arrastra, o la novela de fantasía, la cantidad de gente que arrastra, ¿no? Y lo diversa que puede llegar a ser. Perdón, hay novela romántica excepcionalmente buena,
hay novela de fantasía y de ciencia ficción excepcionalmente buena y hay cosas pues, que no lo son. ¿Por qué se deja arrastrar la gente? Pues no lo sé, porque entretiene. Yo creo que lo primero que buscas cuando lees algo es que te entretenga, que te atrape un poco, que te enganche. El morbo engancha mucho. El crimen, tú empiezas matando a alguien y eso es algo que va a enganchar al personal sí o sí, pero tú tienes que empezar matando desde el minuto 1. Tanto en Azaría como en Perdedores empezamos matando, porque es lo suyo. O sea, o empiezas matando o empiezas con una frase brutal. Perdedores comienza con una frase brutal y Azaría comienza con un crimen. O sea, el primer capítulo te cuenta un crimen y ya está. Y es la forma de atrapar al personal. ¿Nos gusta el morbo? Pues sí, pues nos gusta. Igual que Sí. nos gustan las historias de amor. Somos así. Es muy humano, ¿no? ¿Tú buscas la justicia cuando escribes? Cuando aparecen los personajes, cuando tú como un demiurgo diriges su vida. Te diría que no, pero creo que en realidad sí. Me gustaría decir que no. Me gustaría decir que no. ¿Para qué? Pero te mentiría. Yo creo que sí, que de alguna forma sí busco la justicia. Creo que sí. Y creo que, por ejemplo, en Perdedores es evidente, porque Perdedores, por ejemplo, lo mismo que te digo que Azarías se empezó escribiendo de una forma así que fue surgiendo, ¿no? Perdedores, el final estaba trazado desde el comienzo y era ese final y tiene un mensaje muy claro. Lo mismo que trato de no aleccionar a nadie, pero es evidente mi posición en según qué cosas. Con respecto a determinadas cuestiones es evidente, con respecto a la justicia, con respecto a determinadas cuestiones es evidente. Cuando lees Perdedores te queda muy claro lo que yo pienso. Entonces, sí, yo me gustaría estar mucho más desvinculada en ese sentido, porque después de todo no es verdad lo que yo voy a hacer y yo no he hecho nada de eso, pero sí que reconozco que me arrastra. La justicia me dejó arrastrar. No en plan peli americana, que termine bien, pero sí, me dejó arrastrar. Fenomenal. Oye, fíjate, llevamos 40 minutos hablando y se nos han pasado volando, ¿verdad? Que Eh, hablo por los codos. no, quería preguntarte por la recepción que ha tenido el libro. El libro lo presentaste hace una semana, un poco más de una semana, ya lleva un tiempo en las librerías. Tienes que tener muchos lectores que ya hayan devorado la novela. ¿Qué te han comentado? Pues estoy encantada con el feedback que está teniendo la novela, pero encantada, encantada, no te haces una idea de cómo. Ya te digo, la duda que yo tenía sobre la publicación de la novela por determinadas cuestiones es que estoy encantada con las respuestas que me están llegando, además de sectores muy distintos, de personas muy diferentes, que unas tienen más relación conmigo, otras no tienen directamente relación conmigo, no las conozco de nada, y me está encantando cómo les está gustando, cómo les está enganchando y las conclusiones que está sacando cada uno, que no tienen muchas veces nada que ver con lo que he dicho. Ya te digo, desde el que me ha dicho que le recuerda la saga familiar de los Montes a otras cosas, como al que se centra en cómo se toma determinado personaje el suicidio, con respecto a la costumbre, no sé, cada persona ve una cosa distinta y analiza una cosa distinta y el feedback que me están dando es muy bueno. O sea, la respuesta de la gente está siendo estupenda y está siendo estupenda. Bueno, fue estupenda el otro día en la presentación, tú estuviste, yo no esperaba que fuera tantísima gente y fue impresionante, como cosas que me están surgiendo a raíz de la novela y que estoy encantada con ellas, la verdad. Estoy muy, muy contenta y creo que, y lo dije el otro día, estaba muy contenta de haber publicado esta novela con vosotros porque yo sinceramente creía que en una editorial privada esta novela no iba a tener cabida por la forma en la que está narrada, por la temática y por 50 cosas más. Entonces yo estoy muy contenta con cómo está funcionando, ¿sabes? Y con cómo lo habéis tratado, cómo me habéis tratado a mí, cómo hemos ido puliendo la novela, el tiempo y cómo lo hemos ido haciendo. A mí me ha gustado mucho. Bueno, por no hablar de que la novela físicamente en sí me gusta también mucho, ¿no? Pero hay un punto que yo la verdad es que estoy disfrutando una barbaridad. Espero seguir disfrutando de ella, claro. Qué bien, pues te lo agradecemos mucho. Oye, A vosotros. esto, su origen es una escuela de escritura. Entonces, tenemos que preguntar a la fuerza cómo es la cocina de la escritura, cómo es tu escritura más física, cómo tomas notas, cómo escribes, cómo reescribes, cómo borras, cómo... Enséñanos, ¿eh? Que además yo sé que Bueno, tienes cosas chulas. depende de lo que sea, ¿vale? Yo te digo, es verdad, yo tengo aquí, ¿ves? Mi libreta, esta es la libreta de mi miseria, básicamente, en la que escribo todos los días. Esta no está subrayada ni nada porque esta es la que estoy escribiendo ahora,
entonces no tengo nada. Esto lo dejo macerar unos meses, ¿vale? Ahí se queda unos mesitos macerando y luego con el tiempo lo reviso y digo, ostras, pues esto es interesante, me lo voy a llevar a otro sitio, ¿vale? Este es el sitio donde me lo llevo, que traigo aquí. Esta es la que estoy haciendo ahora. Bueno, que hay un poco de todo, ¿no? Desde cosas que voy pegando, frases, leo. Bueno, por ejemplo, mira, esto está sacado de una libreta. Dice, todas las historias están contadas y las que no están vividas, por ejemplo. ¿Vale? Son cosas que voy sacando de esa libreta. Ninguno de los dos manejaba el arte de despedirse, siquiera de las... perdón, ninguno de los dos manejaba el arte de las despedidas, ni siquiera de las breves. Son pequeñas cosas que voy pasando, cosas que me pasan, cuadros que me llaman, entradas de... Voy pegándole un poco todo, ideas para relatos, para personajes. Esta ya te digo, esta es mi libreta, que esta no está terminada, esta es de la segunda libreta, pero vamos, tengo infinidad de ellas, que las voy llenando de cosas, las voy guardando, las reviso alguna vez y entonces digo, ostras, pues sí, pues esto. Son cosas así que me van surgiendo, me van llamando, a veces cosas mías, a veces cosas que leo en libros y me sirve luego para ponerme. ¿Cómo escribo? Pues depende. A veces con el teclado, como ahora estoy con un ordenador portátil, pero otras veces me gusta mucho y creo que se escribe de forma distinta cuando escribes a mano. La novela que tengo guardada en un cajón ahora, esa la escribí a mano. Esa la escribí totalmente a mano. Y lo que hice luego es pasarla a ordenador, porque es cierto que cuando tú escribes a mano parece que el pensamiento va de otra forma. No sé, es otra manera de concebir y de escribir. Igual que, por ejemplo, el credo de los suicidas ha supuesto un salto para mí en el sentido de que ha sido un cambio de registro, creo que la otra que tengo guardada también es un cambio de registro importante, tanto en la forma como la escribí como en la temática, porque tengo ganas de experimentar y de hacer cosas nuevas, no de hacer siempre lo mismo. Para hacer siempre lo mismo me quedo como estoy, ¿sabes? Oh, No pues, sé. pues estamos también deseando leerla, pero por ahora lo más importante es que El acudamos credo de a los El credo de suicidas, los sí. suicidas, ya en Sí. librerías, en la colección Geografías de la editorial regional. Pues Anabel, muchísimas gracias por este rato. A vosotros. A ti, Luis, Fenomenal. muchísimas gracias. Y por Nada. lo de llamarme joven, muchísimo más, ya sabes, ya, bueno, te llevo en el corazón. Nada, muchísimas gracias y bueno, pues nos convocamos para el próximo jueves, que ya todavía nos quedan algunas novedades de toda esta temporada y si hemos hablado de una novela que lleva al suicidio y a la frustración y al fracaso, o al menos como base, que luego eso cambia mucho, el próximo día vamos a hablar de un libro de relatos, Orden, de Victoria Pelayo Rapado, donde el orden o su némesis, el desorden, el caos, forman parte de la vida de los personajes hasta también llevarle a situaciones extremas como ella misma cuenta. Pues muchísimas gracias a todos, con nuestro agradecimiento a Anabel por haber estado con nosotros, a Rodrigo y a UPEX y a todas y todos los que nos han seguido. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes.